agradecerte a ti, a tu equipo, a la universidad por este apoyo en este tema, pues de tanto interés. Sabemos pues para la red, creo que las agendas hoy en día, no solamente la agenda del país, sino las agendas globales nos ponen precisamente frente a los retos de estos temas ambientales y más para nosotros como Red Pro de Paz en el marco de pensarnos esto de los modelos de desarrollo y las prácticas productivas y de economías rurales, creo que es de gran interés. De hecho, que siempre que estamos presentando Maestra y con la reflexión que hizo la red al denominar como denominó esa línea estratégica de trabajo, cuidado de ecosistemas y vida digna, yo siempre en las presentaciones digo que aunque esto es un tema de red, de origen, digamos, en esta ocasión, en esta perspectiva o en esta proyección de futuro que es Maestra, se hace explícito el tema del cuidado de medio ambiente como una práctica y una condición fundamental para los procesos del desarrollo territorial. De hecho, no hay desarrollo si no va de la mano con prácticas que cuiden los ecosistemas y que cuiden el medio ambiente. Entonces creo que esto es una reflexión de gran interés pues para la red. Agradecerte a ti y a la universidad que nos trae y nos pone, digamos, en este diálogo en el marco de la red, en el marco de la asamblea, que como hemos venido repitiendo a lo largo del día y en estas últimas semanas, animando a la participación de la asamblea, los territorios nos inspiran y ustedes allí también hablando desde los territorios y el conocimiento que tiene la universidad y paz y competitividad en esta práctica universitaria tan cercana, digamos, a las realidades territoriales. Entonces, pues será de gran valor, Claudia, este ejercicio que hagamos en esta conversación en el marco de este taller. Te doy la palabra y agradecer a quienes están aquí conectados también y que se van sumando poco a poco a este taller del día de hoy. Muchísimas gracias y adelante, Claudia, estamos en tus manos. Bueno, pues para todos, mil gracias por estar con nosotros. Empiezo pues como por hacer un reconocimiento muy especial a los 3 talleres que nos antecedieron. Creo que los que hemos participado en ellos nos llevamos muchísimas reflexiones, conocimientos, pero lo más importante es que también creo que nos hemos tocado frente a la realidad del país, que estando en diferentes regiones muchas veces no somos muy cercanas a ellas. Entonces, a todos mil gracias por ponernos en contexto. Bueno, para la universidad, para la entidad facilitadora y para el programa de desarrollo y paz y competitividad, pues es un orgullo, pero además también un reto generar este espacio de encuentro. Cuando estábamos tras bambalinas preparando el taller, decíamos, bueno, quienes saben del territorio, del cuidado, de todo lo que hoy vamos a hablar precisamente son no solamente las entidades facilitadoras, sino también los pobladores. Creemos que ellos son los que tienen que levantar la mano primero para hablar de esto, y eso nos generó algunas preocupaciones sobre de verdad cómo nos dirigíamos en este espacio. Esperamos que la forma como lo vamos a orientar sea la aceptada, y para eso pues invitamos a los mejores. Hoy nos van a acompañar 2 personas que se han vinculado de manera significativa con paz y competitividad en ese tema intersectorial y multiactor. Vamos a escuchar a José Fernando Larte, quien es el director de la Maestría de Desarrollo Regional y Planificación del Territorio. Creemos que él, en su trayectoria, no solo desde la maestría, sino también con su vinculación a Corpo Caldas, que es la Corporación Regional Autónoma de Caldas, ha venido acumulando unos saberes interesantes, no solamente desde las concepciones teóricas y metodológicas, sino desde su experiencia. Entonces,
Con José Fernando vamos a trabajar como los dos primeros puntos orientadores, que son un poco las bases conceptuales de los retos ambientales para el desarrollo territorial, y también estaremos trabajando un poquito de herramientas metodológicas, y luego nos va a acompañar Fabián Guillermo Gaviria Ortiz, que él es el asesor en gestión de cambio climático de Corpo Caldas, donde nos va a mostrar una experiencia exitosa y donde con ellos y con el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad nos hemos vinculado también con estudiantes de nuestra práctica social, paz y competitividad. Para finalizar, entonces quisiéramos conversar un poco sobre esos temas que abordamos de cara ya a las realidades de las entidades facilitadoras, pero ante todo de los PDPs. Entonces, a Fernando y a todas las personas que nos confiaron esta encomienda, mil gracias. Y obviamente a José Fernando y a Fabián también un abrazo muy grande, y también a Claudia Lorena, que es una de las personas de nuestro equipo técnico que se puso la 10 para sacar este proceso. Entonces, mil gracias, José Fernando. Si quieres, iniciamos. Y bueno, estamos en tus manos, como me dijo Fernando, que me entregó esa responsabilidad. Muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y el espacio que nos brindan, que siempre será pues muy agradable y retador y satisfactorio poder compartir con la red. Ya llevo bastantes años pudiendo estar acompañando ejercicios desde distintos escenarios con los programas de desarrollo y paz. Y es un ejercicio pues, que particular y personalmente pues, enriquece mucho, aprendo mucho y siempre será digno estar en estos ejercicios y siempre pues queriendo también además promocionar una red y unos programas que nunca dejarán de ser importantes para el país, para la comunidad y bueno, más en estos tiempos en los que necesitamos bastante construir estos procesos que desde cada una de las organizaciones se han especializado y se han enfocado. Como les decía Claudia, ¿no? Un poco el ejercicio en el que nos invitaron y en el que queremos participar hoy con Fabián es hablar un poco de un reto que es sabido, es conocido, no es ajeno y no será nunca eh, objeto de controversia el saber que estamos enfrentando un cambio ambiental en nuestra existencia y que eso se convierte incluso en un elemento más que contribuye a tener que aprender a vivir y a tener que aprender a superar una circunstancia que nos llega producto de muchas acciones, incluida la acción nuestra como humanos, y para el cual pues creo pues que desde los programas pues habrá mucho que hacer, mucho que decir, tanto en lo que implica prevenir lo que puede agravar estos procesos de cambios climáticos, como lo que puede ayudar a que nos adaptemos mejor a una circunstancia que es innegable. Yo quisiera iniciar el ejercicio, finalmente pues es con Fabián, con quien tendremos una profundización más en eso, que es un reto ambiental de los territorios, pero que como reto ambiental y como parte de los conflictos ambientales, pues es necesariamente un reto social. Somos nosotros los habitantes del territorio los que estamos llamados a resolver esa tensión y ese conflicto. Entonces será pues Fabián quien podrá contarnos un poco cuáles son esas alternativas y esas posibilidades frente a algo que pudiera ser catastrófico si no estuviésemos ya preparándonos para enfrentarlo. Pero yo quisiera pues simplemente ambientar algo desde lo que implica ese asunto como reto, algo muy simple, quizás muy conocido, pero que bien puede ayudarnos a ambientar ese concepto. No sé si esto me deja compartir pantalla. Así.
como lo señalaba Claudia, pues en la amable invitación que nos extendieron, esto lo podemos de alguna forma respaldar desde el ejercicio que se ha dado en la maestría que tenemos en desarrollo regional y planificación del territorio desde la universidad, donde el programa de paz y competitividad pues ha sido siempre un aliado. La génesis de la maestría pues viene también desde este programa. Nos consideramos pues casi que hijos de todo ese proceso que se dio en la universidad de compromiso con el desarrollo regional. Y de allí pues que muchos de los temas que trabajamos en la maestría pues son temas que vienen siendo impulsados y reconocidos y motivados en gran parte por lo que aprendemos desde el programa de paz y competitividad o lo que podemos aportar a las problemáticas que desde paz y competitividad se analizan. De manera que ese es pues también un reconocimiento y un agradecimiento a ello. Y nos paramos frente a una reflexión que venimos haciendo, porque el concepto de desarrollo pues es un concepto claro y ha sido trabajado y hay muchos, pero todos llegan pues a una misma lógica. Pero la pregunta que nos venimos haciendo y que nos seguiremos haciendo un buen rato es si efectivamente estamos logrando avances, crecimientos positivos, cambios, evoluciones, logros en las condiciones de vida y en el bienestar de las personas. Uno de los retos, como lo veremos más adelante, que tenemos como sociedad y como humanidad es la adaptación a todo este mundo tecnológico y a la robotización. Y eso qué tanto entonces está realmente significando todas estas cosas que se han dicho y forman el concepto del desarrollo. Y más cuando tenemos un concepto que ha sido políticamente acordado, o sea, donde hemos dicho que a las naciones y a los gobernantes y a los estados y a las sociedades nos interesa que el desarrollo sea un avance en crear y consolidar condiciones. ¿Y qué tanto estamos realmente creando condiciones cuando estamos viendo que los ambientes no son los que realmente están permitiendo que las personas y los grupos humanos desarrollen potencialidades, que en ocasiones estamos llevando a las personas incluso a que estén en ambientes que son agresivos con ellos, que su acción creativa y productiva se ve coartada, que sus intereses y las necesidades y las posibilidades de satisfacción de sus intereses se ven cortas y que estamos en un mundo que es cada vez más inequitativo y un mundo en el que cada vez vemos más desigualdad? Entonces realmente estamos viendo o estamos aportando desde tantos escenarios a que haya desarrollo. Uno pensaría, hombre, sí, algo hacemos por alguna comunidad, algo hacemos por alguna sociedad, pero seguimos viendo bastante desigualdad y eso es una reflexión en la que quisiéramos entonces concentrarnos. Porque es que el mundo no va a parar y este es un asunto que reiteramos mucho con los procesos de investigación que desarrollamos y con los estudiantes, particularmente pues, en los cursos que tengo yo la posibilidad de orientar, y es que finalmente seguimos, el mundo sigue girando y seguirán apareciendo satisfactores frente a las necesidades, y hace miles de años esto fue lo más lejos que pudieron llegar estas personas. Nosotros hemos llegado muchísimo más lejos. Estamos a puertas de colonizar Marte. Entonces, estamos en un punto en el que nosotros nos tendremos que preguntar, bueno, hasta aquí llegaremos nosotros, pero hasta dónde podrán llegar las generaciones futuras y qué les vamos a dejar como legado. Y mira uno, pues que tenemos avances muy importantes, cosas muy interesantes, pero estamos destruyendo también cosas de nuestros entornos que es importante cuidar. Y apareció entonces ese concepto en el marco de todas esas reflexiones del desarrollo sostenible como una satisfacción. Esto pues también la carreta y el concepto que acordamos como estados y como gobiernos, en entender que el desarrollo sostenible era esa satisfacción de necesidades de generaciones presentes, sin comprometer capacidades de generaciones futuras. Y bueno, en gran parte esto ha ayudado. Llevamos ya cerca de 50 años logrando revertir un modelo para el cual obviamente en su momento no estábamos preparados y quizás no lo hicimos de manera consciente como especie, pero en el cual cada vez tenemos que ser más conscientes de lo que estamos logrando. Y en el marco de todo eso aparecen unos retos esencialmente de existencia y de supervivencia. De lo que vemos hoy es que ese desarrollo, esa generación de condiciones para una vida adecuada en el presente y en el futuro, están hoy presionadas, y me voy por el último, por lo que viene sucediendo en salud pública. Estamos saliendo de una pandemia y el vaticinio y la predicción de quienes están en el mundo de la salud es que posiblemente se puedan repetir
en la próxima década 2 o 3 situaciones muy parecidas. Y entonces eso nos está haciendo cambiar formas de vida, a manera pues, de anécdota y de composición de cómo cambian las cosas. Estamos haciendo un estudio de vivienda, del comportamiento de la vivienda, y cambió drásticamente las expectativas de vivienda que tiene la gente. Eso va a cambiar la forma de ocupar el territorio. De manera pues y en eso entonces habrá que pensar cómo hacemos que esas expectativas de ocupar el territorio logren satisfacer los intereses que tienen las personas, pero que también permitan esa conservación y esa garantía de que el territorio seguirá siendo un territorio para nosotros y para los que vienen. Estamos en un mundo de mercados globales y lo que está sucediendo hoy en Ucrania lo demuestra. Pestañean allá y sentimos el golpe en todo el mundo y nos tensiona lo que está sucediendo. Se vienen, y es uno de los principales debates desde las decisiones políticas que se deberán tomar no solo en Colombia, sino en el mundo alrededor del trabajo y la forma en que se dan los ingresos, porque han cambiado las formas de trabajar, porque llegan los robots, porque hay unas situaciones para las que nos tenemos que preparar como comunidad. Las relaciones de gobierno y gobernabilidad de gobernanza están cambiando, las tecnologías de comunicación creo que tendrán que generar mejores condiciones y mejores relaciones entre el gobierno y los habitantes bajo un buen uso y una buena aplicación, y tarde o temprano son esas tecnologías las que van a hacer que los gobiernos sean más transparentes y que los ciudadanos participemos más. Pero para eso hay que prepararse, hay que formarnos en ciudadanía. Las migraciones y particularmente las que hemos vivido en el país, los desplazamientos como una forma de migración, es algo que pues por una parte el conflicto que las genera, pero por otra la forma en que son recibidos los migrantes en nuestro territorio y particularmente aquí pues en Colombia con nuestras situaciones particulares, y sin duda alguna el impacto del cambio climático, porque no es solamente el aumento en la temperatura que nos permita estar en una mejor condición de ocupar un espacio, sino de lo que el espacio mismo genera. Entonces, vemos cómo las siembras, las cosechas, la producción agrícola, todo esto cambia producto de ese cambio climático y genera de alguna forma más pobreza para aquellos que no están preparados para una adaptación a lo que el cambio climático está promoviendo. Y eso es un poco, y por eso quisimos hoy en medio de tantos retos que tiene el desarrollo, en tantos retos que se dan con la ocupación que el hombre hace de los espacios, pues hablar un poco de ese cambio climático, porque sé que a todos nos interesa y particularmente desde los programas, sé que trabajamos con comunidades que están hoy por hoy dependiendo mucho de tener buenas estrategias de adaptación, donde esto no es un asunto simplemente de disposiciones de alta tecnología y de sustitución de fuentes de energía, sino también de la adaptación que se tiene que tener por cada uno de nosotros frente a algo que es una realidad que nos está cambiando. Y en una condición que es la realidad, que hoy por hoy se ve presionada por ese cambio, aquí habrá que agregarlo, en esa forma de ocupar el territorio que se viene dando después de la pandemia, y es el crecimiento de los asentamientos urbanos. Una zona rural que se queda cada vez con menos personas, unos centros urbanos que crecen cada vez más, eh, pero que particularmente por esa condición de cambio y esa presión sobre suelos suburbanos, que yo creería que tendríamos que dar un debate técnico, académico y político, si seguirlo llamando un suelo suburbano, porque lo que en palabras pues muy castizas mías y con las personas que venimos impulsando esto, lo que estamos viendo es que las personas quieren seguir viviendo en la ciudad, en unos lotes con un patio muy grande, que eso no es necesariamente lo que se esperaba de un suelo suburbano, pero que está presionando mucho el suelo rural para convertirse en eso, un suelo rural completamente urbanizado, con las dificultades que la urbanización genera en un suelo rural, porque lo rural no estaba preparado para recibir basuras, desechos, residuos, vertimientos, movilidad, ¿cierto? Entonces, esto hace parte como de todas esas cosas a las que hay que prepararse, porque terminan siendo presiones que se imponen de alguna u otra manera, y lo que requieren son buenos mecanismos de planificación, buenas formas de generar atractividad en un territorio para que no se desocupe, para que se ocupe el que es debido ocupar y no el que no tiene la posibilidad de serlo.
y en esto pues tendremos mucho que trabajar y lo venimos haciendo con la universidad y con la corporación autónoma, como lo señalaba Claudio hace un momento, trabajando en temas de entonces cuál debe ser la norma de densidad y de ocupación rural, cuáles deben ser las formas en las que se gestionan los sectores productivos para que sean ambientalmente sostenibles, cómo debe ser la tipología de vivienda en ciertas zonas que requieren conservación ambiental, y de lo que vamos a hablar, digamos, en más detalle con Fabián, que es cuáles son entonces las formas en las que se puede gestionar el cambio climático a través de unos modelos y unos esquemas que se han venido trabajando y que se han venido aplicando. Porque ya el territorio no es solamente esa condición física de un espacio, y es el territorio, como ustedes muy bien lo saben en estos programas de desarrollo y paz, es un ejercicio donde se da la organización y la interacción social, la interacción de las personas, y es la base para el desarrollo. Y lo que esperamos es que se den transformaciones como las que ya se están empezando a ver en el mundo. El escenario no es un escenario negativo. Yo pues he promocionado mucho el libro de la chispa creativa, porque lo que se dice allí es que el ser humano tiene esperanza con dos condiciones. Una, que siga viviendo en comunidad, que siga entendiendo que su supervivencia se da mientras haya comunidad. Y la segunda es que, pues, con ingenio logre resolver los problemas, que no se dé al dolor y que por el contrario, pues, se siga trabajando adelante. Pero muy, muy, muy importante que se siga construyendo comunidad. Yo por eso, desde los planteamientos del desarrollo territorial y del desarrollo urbano, que es, digamos, los temas en los que más me concentro, procuro mucho que cualquier propuesta genere comunidad, que no genere aislamientos, que no genere elementos individualizados, porque es el trabajo en comunidad el que nos va a permitir salir adelante con estas crisis que hemos visto anteriormente, como hemos salido de tantas otras en la historia. Entonces, el territorio pues se viene transformando, el territorio incluso que ya está ocupado, y ojalá pues sea un territorio que sigamos ocupando para no generar más presiones sobre expansiones de fronteras agrícolas o fronteras urbanas, y poder darle satisfacción a las necesidades en esta lógica, en este entendimiento que las necesidades no son incrementales, sino que hacen parte del estado de la persona, de las dimensiones en las cuales uno existe, en el ser, en el tener, en el hacer, en el estar. Esto pues hace parte de ese concepto del desarrollo a escala humana que promovemos desde la maestría, que promovemos desde los programas, donde lo que estamos buscando es que en un ejercicio no haya una dicotomía entre si debe ser solamente ejercicio de igualdad o de equidad, porque igualdad donde se requiera, equidad donde se requiera, y para eso pues las políticas públicas debidamente diseñadas en función de lo que debe lograrse, y lograr tener un mundo más sostenible, que es lo que vamos a hablar, donde a mí me gusta mucho esta imagen porque quizás nosotros ya tengamos una semilla plantada en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia, pero los niños, los que vienen detrás de nosotros, vienen cada vez con esa conciencia más adquirida, pero es tarea de nosotros que esa semilla que está sembrada en ellos crezca y florezca. Y estos muñequitos, pues estas animaciones, uno ve que ayudan bastante a entender el concepto, a pesar de todo lo que no sé que pueda haber detrás de ellas, pero vienen ayudando. Eso es un poco lo que querían pues como expresarles, que esto es un tema en el que promovemos una gestión que tenga en cuenta que para que haya desarrollo debe haber acumulación, debe haber crecimiento económico, debemos enfocarnos en el bienestar de las personas, debemos trabajar en el desarrollo sostenible, pero principalmente darnos cuenta que esto es un asunto en el que debemos entender que es un desarrollo que estamos gestionando las personas para las personas. Y en el marco de eso, pues vendrá toda otra teoría que en algún momento podremos charlar y debatir, y ustedes saben más de esto que nosotros, que es cómo le generamos capacidades y libertad al ser humano. Por lo pronto, pues hablar hoy de lo que queríamos contarles, que eran estos mecanismos, estos instrumentos para gestionar adecuadamente el cambio climático, y para ello, pues Fabián es una persona que nos puede ayudar bastante desde esa experiencia que él ha construido, trabajando no solo con Corpo Caldas, sino con el nodo de cambio climático del eje cafetero y otros espacios en los que él ha sabido estar, y al que le agradecemos mucho porque siempre nos enriquece bastante con su crítica, con su pensamiento y con su enseñanza. De manera pues que, Fabián, muchas gracias, y a todos ustedes muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias. Primero pues saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien, una feliz tarde.
Pues muy contento de poder estar en estos espacios. Para uno siempre, digamos, es reconfortante poder asistir a los diferentes espacios donde uno puede aportar un poco desde el trabajo que se ha desarrollado. Entonces yo quiero mostrarles un poco ese trabajo que hemos desarrollado, eh, que no tiene que ser el camino ideal, pues cierto, nosotros tratamos de ligarnos a unas políticas, digamos, a una visión particular, pero no quiere decir que sea el único camino que pueda haber en gestión de cambio climático. eh, y entender un poco sobre el tema, entender un poquito sobre el tema. Yo sé que se puede desarrollar mucho mejor a futuro. Esto realmente es una abrebocas, mostrarles el caso del departamento de Caldas, qué es lo que nosotros hemos visionado, cómo hemos planificado ante lo que decía muy bien José, el tema de cambio climático, entendiendo un tema transversal y que puede tener tanta incidencia en territorio. Y hoy precisamente que están en el debate presidencial eh, ambiental, hablaban mucho sobre cambio climático. Entonces uno dice, sí, chévere, chévere que estén hablando de eso, pero realmente en esos compromisos y esas visiones son las que tenemos que ver, no con unos candidatos, sino con todos, porque al final terminó yendo solo dos partidos, digamos, todos los candidatos, solo dos partidos, y uno dice, bueno, ¿y cómo está la gestión de cambio climático? ¿Cómo plantean el resto de partidos esa gestión? Bueno, pero antes de nada yo quería, pues, digamos, un poco hablarles, yo no sé si ustedes hace mucho tiempo, digamos, ya que estamos en época aún de coronavirus, de una película que se llama Contagio. Y es que esto fue incluso mucho antes de la pandemia y a mí siempre digamos, me gusta devolverme y leer un poco y ver, digamos, lo que pasó y uno ve en la película que realmente tuvieron muy buenos asesores científicos porque uno ve unas coincidencias enormes. Yo cuando uno ve la película antes de que hubiera pasado la pandemia, uno ve, ah, no, esto es ciencia ficción, porque cuando uno no vive las experiencias, tal vez uno no las, digamos, es incrédulo a las mismas. Y en ese sentido, teníamos la película y uno decía, ah, no, esto es como mucha ciencia ficción, contagio, como un murciélago, una enfermedad, va a matar personas, cómo van a encerrar las personas, cómo van a tener que citar a la gente para las vacunas con el número de fecha de nacimiento, en fin. Digamos que hay unas cosas que se salen de contexto, pero otras muy hacia la realidad. Y en ese sentido, pues digamos que el coronavirus también nos enseña un poco el tema de planificación. Y lo que ustedes ven a la izquierda de su pantalla es un artículo que se publicó en el 2007. Digamos que nosotros tenemos un problema en este momento con la pandemia que salió en 2020, 2019, ya no me acuerdo, ya ni me acuerdo, ya perdí creo que la visión del tiempo, pero en 2007 ya se hablaba, digamos, de las problemáticas que podíamos tener por el coronavirus. Y uno ya va diciendo, bueno, aquí pasa algo, aquí, digamos que ya los científicos ya habían hablado un poco, ya habían trabajado ese tema. Sin embargo, pues digamos, la falta de planificación también nos obliga a no tomar acciones que pudieron cambiar en el tiempo. Y uno dirá, no, es que el coronavirus, pero inclusive en Colombia nosotros tenemos algunos coronavirus y ya se han reportado en porcinos, y eso está indicando también que nosotros tenemos también una probabilidad de que pueda salir, digamos, una pandemia, y no estoy hablando solo por el coronavirus, sino por el resto, digamos, de enfermedades que pueden estar ahí todavía ocultas en animales, que no se han transmitido. Pero el mensaje aquí es muy importante, como si nosotros obviamente usamos tanto, yo siempre digo, a mí la academia me parece fundamental todos esos espacios para uno actualizarse, pero obviamente también la parte social, pero también la toma de decisiones. Seguramente si nosotros tomáramos muy en cuenta la parte social y la académica, nos hubiera servido para por lo menos tener algunos planes de emergencia contra el COVID que ya se había hablado en el 2007. Esto es un panorama de cómo empezó y pues obviamente ya está en rojo yo creo que todo el mundo, pero cómo incluso desde el 11 de febrero hasta el 27 de abril, cómo se expande esa pandemia. Y uno dice, bueno, listo, la pandemia realmente tiene muchos resultados en términos de muerte, pero también tiene unas repercusiones que se está viendo, digamos, en la crisis social, en la crisis económica, y eso fue algo que también salió de la pandemia, como inmediatamente salieron esos escenarios económicos donde, por ejemplo, Colombia decían cuánto podía la proyección de perder en recursos, cuándo se recuperaba en Producto Interno Bruto, y uno ya va diciendo, es tan importante este tema del coronavirus que pudimos planificar incluso hasta los escenarios económicos que podrían pasar. Sin embargo,
pues digamos que nosotros estamos en el tiburoncito de arriba que nos está comiendo, pero obviamente desencadenan la crisis económica mundial, que ya vemos los resultados en este momento, pero pues hay un tiburón, un megalodón súper grande que está detrás de todo esto que se llama el cambio climático. Entonces, nosotros estamos viviendo un problema actual que no veíamos, que no éramos conscientes de que podía pasar. Lo mismo pasa con el cambio climático. Mucha gente no es consciente y dice, no, el cambio climático es puro cuento, pero cuando de pronto nos volvemos un poco atrás, uno ya empieza a ver esos cambios y esas afectaciones que puede tener. Ahí en ese sentido, pues es muy importante no decir, el planeta Tierra, pues digamos, no es un planeta estático, es dinámico y pudimos incluso ya ver efectos de 3 tormentas tropicales, digamos la tormenta Katia, el huracán Irma y el José, casi al mismo tiempo en el territorio. Entonces uno dice, ojo, venga, pues ya hay unos fenómenos extremos que están pasando, ya nos están dando unas señales de lo que puede pasar y cómo, digamos, eso también tiene una repercusión, digamos, en número de víctimas, pero también en términos de económicos. Entonces, si estamos relacionando, digamos, el tema económico, los huracanes también han traído, digamos, algunos daños importantes y considerables en términos económicos, obviamente también en pérdidas humanas, y esto empieza también a reflejar en la parte social. Y yo creo que lo estamos viendo con el COVID. Uno dirá, pero bueno, lo más importante son las vidas y son lo más importante, pero hay unas repercusiones que también vienen, digamos, a la par, como el tema económico. Entonces vimos cómo en términos de pandemia la gente sacaba el trapito rojo y eso está mostrando que realmente las condiciones no son favorables y que no estamos adaptados para las condiciones que pueden cambiar y sus eventos futuros. Ya entrando un poquito, digamos que en términos de cambio climático, que es ese megalodón, ese grande que está, ¿qué relación nosotros tenemos con el clima? Entonces uno dirá, pues el clima, pues ¿qué relación puntual podemos tener? En realidad tenemos muchas relaciones. Tenemos todo el tema de recurso hídrico, obviamente esto viene con un ciclo del agua, una regulación climática importante que va a tener, digamos, la potencialidad de que podamos tener cultivos, de que podamos tener, digamos, incluso recreación, muchos temas, pero también hay un tema de gestión de riesgo importante. Y aquí digamos que yo me encuentro en la ciudad de Manizales, acá hay un tema que incluso en la ciudad de Pereira pasó hace menos de un mes, que fue ese deslizamiento que cobró varias vidas, pero también hay otros eventos extremos, como cuando hay exceso de lluvias y vamos, por ejemplo, para el Magdalena, para esa región donde pueden haber inundaciones, eso puede caer, digamos, también traer, digamos, pérdidas de vidas humanas, pero también pérdidas económicas para muchas de las personas vulnerables. Obviamente tenemos una relación directa con la salud cuando llueve, entonces está lloviendo y que el cambio de clima me genera una gripa, que tiene incidencia sobre la agricultura, de cómo empezamos a cultivar, cómo puede tener incidencia, por ejemplo, en un campesino que tenga un cultivo y una helada se lo puede arruinar todo, pero también tiene una relación con lo cultural. Cómo nosotros a nivel cultural, digamos, nos hemos formado o el clima ha moldeado un poco esas culturas. Entonces es muy diferente ir a la Dorada, donde usted es más fácil encontrar la persona con pantaloneta, de pronto con una gorra, un sombrero, a irse de pronto para el páramo donde la ruana es. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, ya ahí el clima incluso moldea muchos de esos temas. Pero hay una relación muy importante también que es con la biodiversidad, que tal vez para nosotros no es evidente, pero digamos que la biodiversidad sí depende netamente del clima, de las condiciones que puedan darse, porque nosotros estamos muy adaptados a poder ir, digamos, a partes frías, calientes, pero hay animales, digamos, o biodiversidad que están muy asociadas a tipos de ecosistema, a regiones de temperaturas mínimas, entonces no pueden cambiar tan fácil como cambiaría uno de ecosistema o de la parte climática, y eso define la distribución de muchas especies en territorio. Hay un concepto que hay que aclarar, pues nosotros digamos que cuando hablamos de clima, el clima corresponde digamos que al promedio del tiempo atmosférico y un poco para aclarar el tiempo atmosférico es el comportamiento atmosférico en un lugar en momentos dados, o sea que si vamos a hablar de tiempo atmosférico estaríamos hablando que en Manizales está a unos 19 grados, pero el clima sería tomar en un periodo de tiempo largo esa acumulación, es decir, 19, 17, en mínimo 30 años, pues digamos que hay otros que ponen en escalas temporales diferentes, y en 30 años, cómo, digamos, está ese comportamiento, ese promedio. Y digamos que para el departamento de Caldas, que es el caso específico que vamos a ver, tenemos regiones
con temperaturas bajo cero, digamos que históricamente se ha registrado muy asociado a la parte alta del Parque Los Nevados, pero también tenemos regiones donde tiene una alta temperatura, como es la región del Magdalena Caldense, digamos asociados a Cuenca del Magdalena, y tenemos pues digamos que por el tema de cordillera, dos valles interandinos donde pueden ser un poco más calientes, pero digamos partes muy cercanas a las montañas donde puede hacer un poco más de frío. En términos de precipitación, que digamos que es la lluvia acumulada, podemos ver que tenemos una región, un chocó pequeño que se llama Samaná, que es una fuente hídrica muy importante para el departamento, realmente tiene una gran riqueza hídrica, pero como podemos ver también la precipitación es alta en todas las regiones y eso es importante también entender en términos de cambio climático, porque a veces uno puede pensar en cambio climático como, va a cambiar la temperatura, todo va a ser más caliente, pero no nos damos cuenta que pueden venir fenómenos extremos asociados a aumento de precipitaciones y los aumentos de precipitaciones tienen reflejos sobre la gestión del riesgo, sobre las inundaciones, sobre las avenidas torrenciales, sobre el daño de acueductos y nosotros en Manizales lo vivimos. Un exceso de lluvias hizo, digamos, un deslizamiento que afectó el acueducto y duramos como ciudad capital incluso un mes entero recogiendo aguas de los carrotanques que nos enviaban, donde la ciudad se paró y uno dice, una ciudad que tiene dos acueductos va a sufrir este tema donde llueve a cantidades y lo sufrimos precisamente en términos de planificación. Realmente, para entender, digamos, el clima, uno tendría que entender muchos factores, el viento, digamos, la posición de donde está en el planeta, la altitud, la precipitación, temperatura, humedad, y son muchos elementos importantes, pero nosotros nos vamos, digamos, a centrar en dos fundamentales, que es la temperatura y la precipitación, y un poco la sequía, para entender qué es el cambio climático, entender si nosotros estamos sufriendo este cambio climático y cómo podría afectar esto nuestro territorio. En ese sentido, pues primero hay que entender un concepto que seguramente han escuchado mucho, que es el efecto invernadero, que básicamente es que la Tierra tiene una capa que lo protege de esos rayos solares que llegan directos. Y obviamente no solo esa capa, sino que también tenemos, por ejemplo, la nieve, los cuerpos de agua que hacen que rebote esos rayos solares que llegan y que no todos se queden en la Tierra. Sin embargo, pues digamos que para hacer un símil sería como un techo de zinc y un techo de paja. Cuando nosotros, digamos, perdemos esa capa, empieza a volverse como si la Tierra fuera un techo de zinc. Y es que cuando usted va a una región cálida que tienen un techo de zinc, la temperatura es muy alta, donde los rayos solares no pueden escapar de nuevo, los que llegan se quedan atrapados ahí. Y el contrario a lo que debería funcionar normalmente, que es como un techo de paja, que es un poco más fresco, donde entran unos rayos solares, pero otros están saliendo y permite, digamos, algo más cálido. Entonces, realmente, todo lo que nosotros hemos realizado, todas esas actividades, porque digamos que hay hipótesis que hablan de que el cambio climático es algo natural y puede, digamos que tenemos evidencias en el tiempo de la Tierra que han existido periodos muy fríos y muy cálidos. Sin embargo, nuestras actividades están haciendo que se incremente y podamos ver, digamos, un reflejo del cambio de estas actividades en tiempos más cortos. Y aquí es importante como tener ese concepto de cambio climático, que es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, como les comentaba, pero también a la acción del hombre que produce a diversas escalas de tiempo y sobre todo, digamos, en temperatura, precipitación, nubosidad, y eso es importante. Entonces, realmente el cambio climático, nosotros, hay un cambio climático que podría obedecer a un tema natural, pero digamos que el acelerar esas actividades, esos gases de efecto invernadero, han hecho que se aceleren esos efectos de cambio de clima sobre territorio que no estamos preparados, digamos, muchas veces para vivirlos. Consecuencias o digamos un poco esas proyecciones que nosotros tenemos, entonces ustedes van a ver el mapita del departamento de Caldas donde yo les mostraba que era muy frío en azul y digamos muy cálido en rojo, y los escenarios que nosotros nos plantean es que va a ir para el extremo que es 2070-2100, más o menos puede haber un aumento casi de 2-3 grados. Y estamos hablando de la región del Magdalena Caldense, de la Dorada, entonces estaríamos hablando de una región donde pueden tener una temperatura 40, pero podríamos llegar a extremo de 42 o digamos un poco más. Y eso también uno ya empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos empezamos a preparar para esto, cierto? Y si nos vamos a un corto plazo, estaríamos hablando que en todo el departamento de Caldas estaríamos aumentando casi en 1 grado en un periodo, digamos, cercano a 2040, que es algo mucho más cercano
que ya estamos evidenciando. Entonces uno ya va diciendo, ojo, ya los escenarios de temperatura nos están mostrando, digamos, que se está aumentando la temperatura. Inclusive yo creo que no hay necesidad muchas veces de irse a los números. Las personas que han vivido en Manizales, yo creo que lo hablo porque es un caso más cercano, han vivido esa experiencia de saber que antes usted iba a Chipre y era nubosidad, era frío, y cómo empezó a cambiar el tema del estado del tiempo. En términos de precipitación, pues tampoco es que sea muy alentador el tema. Entonces vemos que el mapita de la derecha, la parte superior, es cómo es la precipitación en el departamento y cómo esos escenarios empiezan a cambiar, donde 20 es que en verde es una reducción de precipitaciones. Y esto quiere decir que digamos, va a llover menos, y eso obviamente va a tener una incidencia sobre el tema de recurso hídrico, pero también tenemos en azul oscuro, digamos, regiones donde se espera que llueva más de lo normal. Entonces, cuando ustedes van a cruzar es donde puede que llueva más, uno se va a ir, por ejemplo, a ciudades como Manizales. Y Manizales ya hemos sufrido problemas de gestión del riesgo por lluvias, y podemos decir que puede haber un escenario donde llueva más. Entonces, si nosotros no nos preparamos como ciudad para poder afrontar ese tema, tanto de exceso de precipitaciones como de escasez de precipitaciones, se vuelve complicado a futuro poder planificar esas ciudades como lo manejaban. Este es un resumen de la tercera comunicación de cambio climático, y realmente nos está diciendo que en los escenarios más próximos podemos tener un promedio de cambio de temperatura de casi 1 grado, de cambios de precipitación aumentar en un 20%, pero que se vuelve preocupante cuando lo vemos a largo plazo, y es cómo el cambio de temperatura puede llegar a 2.5 grados y casi a un 30% de aumentos en precipitaciones o cambios de precipitaciones. Y eso es un poco para mostrar los efectos del cambio climático sobre el departamento de Caldas. Sin embargo, nosotros también hicimos un análisis concreto sobre algo que se llama índice de precipitación estándar, que muestra las sequías del departamento. Entonces ustedes a la izquierda van a ver cuánto tiempo ha durado una sequía en el departamento de Caldas. Y ahí estamos viendo que tenemos regiones donde incluso ha durado 4 o 5 meses, y que esas proyecciones pueden mostrar que hay muchas regiones que han sufrido, digamos, sequías de 2 a 3 semanas o meses, y podemos llegar incluso a un extremo de tener 5 o 6, digamos, meses de sequía. Y eso pues obviamente nos está mostrando que es otro de los efectos de cambio climático que puede estar sobre el territorio. Y en términos de magnitud, que digamos que es la escala, como también ya tenemos, digamos, proyecciones donde se pueda dar el tema de sequía muy fuerte. Incluso si nos vamos a mirar, muchos de esos municipios no tienen acueductos consolidados, y obviamente eso hace que haya, digamos, un poco más de vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, en realidad, pues digamos que claramente en el departamento de Caldas, nosotros con, digamos, las proyecciones que tenemos, vamos a tener una incidencia fuerte sobre aumento de temperatura, cambio de precipitaciones y aumento en la magnitud y duración de las sequías. Sin embargo, también digamos que esto también tiene un problema sobre algunos, digamos, temas puntuales, y aquí quiero traer muchos ejemplos, y es, por ejemplo, en términos de fauna y flora, como por ejemplo, si bien no es digamos, algo nuestro, el oso polar ha sufrido grandes consecuencias, pero nosotros en el país, por ejemplo, tuvimos ya por los llanos orientales una sequía tan fuerte que mató varias especies. Y eso no quiere decir que nuestro departamento esté vulnerable, esté tranquilo, sino que tengamos también una alta vulnerabilidad. Y aquí les quiero mostrar, ustedes de pronto conocen un escarabajo verde que llaman estercolero, y ese escarabajo verde estercolero tiene, digamos, un poco una distribución, y nosotros lo que hicimos fue simular con los cambios climáticos cómo cambiaría la distribución. Y eso quiere decir que hay regiones donde el escarabajo no estaba, que puede presentarse, pero donde existía, digamos, también tiende a cambiar. Entonces hay una incidencia desde un bicho muy pequeño que uno diría que está asociado a un recurso incluso que puede ser abundante, pero que en términos de temperatura y precipitación, si hay cambios, va a tener una incidencia sobre el cambio en su distribución. Bueno, eh, yo creo que las personas que han conocido el Nevado, que lo conocieron hace mucho tiempo, hemos visto el cambio tremendo, abismal que hay. Ahora yo creo que es muy complicado, tiene que ser un día de lluvia para ver una capa de nieve consolidada dentro del Parque de los Nevados, pero eso también ha tenido una incidencia sobre las capas polares, digamos, un poco, y sobre, digamos, algo que todavía no entendemos, y es, por ejemplo,
cómo aportaba esto al tema de recurso hídrico. Y recuerden que el Parque de los Nevados abastece de recurso hídrico a, creo que son 4 ciudades capitales, pero también a muchos poblados que están cercanos. Entonces, ¿qué incidencia puede tener ya no tener esa capa polar, o digamos polar no, esa capa de nieve que pueda tener incidencia en el recurso hídrico? Y eso es algo evidente que ya hemos visto que está cambiando y está en territorio. Pero también hemos visto también aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Hemos visto las lluvias que aparecían cada 100 años, que eran 5 horas lloviendo una cantidad abismal. Ya es mucho más frecuente encontrarlo, mucho más frecuente poder tener esas tormentas eléctricas, esos fenómenos extremos que pueden tener incidencias poblaciones. Eso también, digamos, empezó a verse referenciado. El aumento en el nivel del mar y temperatura del mar, que eso es algo también que afecta, digamos, en Colombia, muchas ciudades costeras, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Algo muy importante que uno a veces no cree que está asociado, que es modificaciones en la agricultura y sector forestal. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el páramo puede haber mayor cantidad digamos, de temperaturas bajas, que lo que van a hacer es quemar los cultivos, pero también podemos ver que en regiones bajas puede haber sequías que va a tener una afectación sobre el recurso hídrico que va hacia esas plantaciones, y también da la potencialidad para que muchas de las especies plaga puedan cambiar, subir, expandirse, en fin, llegar un poco y atacar más. Impacto sobre salud, pues digamos que la pandemia no se nos puede tampoco tapar la realidad que tenemos con el Zika, el chikungunya, el dengue, la leishmaniasis, donde hemos visto que a través del tiempo y en los últimos años el nivel altitudinal de las especies o del mosquito va subiendo un poco más, y eso implica que tenga una afectación sobre poblaciones un poco más alto, pero que obviamente los impactos sobre salud no solo están con esas enfermedades transmitidas por vectores, sino también, digamos, que este tema del coronavirus, como también puede verse afectado, porque muchas de esas especies que están, o esas enfermedades que están en algunas especies silvestres, con esa interacción humana pueden, digamos, provocar nuevas pandemias, y eso es algo que puede estar relacionado también con el cambio climático. En ese sentido, pues digamos que nosotros como país, pues si bien, digamos, no aportamos tantas emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los que provoca el cambio climático, sí tenemos una responsabilidad en reducir, digamos, nuestra huella ecológica y esas emisiones. Nosotros para el departamento de Caldas tenemos municipios que tienen, digamos, un alto grado de emisiones netas. Estamos hablando que pueden estar aportando más emisiones. Sin embargo, tenemos otros que recogen más, absorben más emisiones, pero no se nos puede olvidar un poco que tenemos, por ejemplo, un sector agropecuario que produce altas emisiones, pero también las absorbe, pero tenemos otros sectores como el forestal, cuando, digamos, tumbamos un árbol, cómo esas emisiones que absorbía, digamos, se liberan, cómo en términos de transporte también todavía tenemos un reto para reducir esas emisiones, y mucho más en el marco de cambio climático, que es algo que el país hizo el anuncio que para 2050 Colombia quiere ser carbono neutro. Quiere decir que sus actividades no van a producir, digamos, gases de efecto invernadero que vamos a tener la capacidad de absorber para generar emisiones netas. Eso, digamos, que es un poco lo que se busca, y este es el panorama de nuestro departamento de Caldas. En términos, digamos, de sectores, en realidad tenemos un sector como es el industrial, el de transporte, el de saneamiento, como el de residencial, donde tenemos emisiones, digamos, tenemos mayor cantidad de emisiones, y que el sector agropecuario, si bien genera algunas emisiones, también absorbe, digamos, esas emisiones, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Ya en términos de amenaza, digamos que entendiendo ya, cogiendo todos esos mapas de cambio de precipitación, de temperatura, nos empezamos a dar cuenta que tenemos regiones como municipios como La Dorada, como Chinchiná, como Palestina, donde se encuentra una amenaza muy alta para efectos de cambio climático, y precisamente ligado al aumento de temperatura, pero también el cambio de precipitaciones. Así que estamos mostrando ya también que tenemos municipios en los que tenemos que empezar a hacer, digamos, acciones importantes para reducir esa vulnerabilidad y esa amenaza. Y cuando uno ya combina, digamos, esa amenaza con la capacidad adaptativa, que es la capacidad que tenemos para adaptarnos, uno ya empieza a decir, bueno, realmente cuál es la vulnerabilidad.
La tercera comunicación nacional, que es un estudio nacional de cambio climático, lo que hace es que lo divide por sectores, entonces, o dimensiones, y las dimensiones, digamos que nosotros en el análisis que se hace a nivel nacional, y yo creo que pues también corroborando un poco con territorio, en términos de recursos hídricos y biodiversidad, es donde vamos a encontrar una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Eso quiere decir que nosotros debemos hacer acciones para proteger esa biodiversidad y el recurso hídrico. Sin embargo, tenemos también valores medios en seguridad alimentaria y en salud. Y eso es importante porque digamos que nuestro planteamiento para la gestión de cambio climático deberá ir un poco más enfocado a tener acciones que vayan hacia proteger el recurso hídrico, la biodiversidad, a fortalecer la seguridad alimentaria y en términos de salud. Para eso, pues digamos que hay unos riesgos clave que están, que es digamos, es muy importante nosotros empezar a mirar a detalle, que es, por ejemplo, difusión de enfermedades transmitidas por vectores, la mejor, digamos, riesgos para ecosistemas de agua dulce y terrestres, menor producción de alimentos y calidad alimentaria, inundaciones, deslizamientos de tierra y disponibilidad de agua, que eso es algo que nos dio unas líneas para nosotros empezar a planificar. Aparte de eso, pues digamos de entender nosotros a qué éramos vulnerables, a qué estábamos amenazados, en qué dimensiones particulares, hicimos también un análisis de percepción, digamos, muy ligado a todo el desarrollo del Plan Integral de Cambio Climático y empezamos a ver que la gente cuando percibe el cambio climático percibe que está asociado el mayor impacto a deslizamientos, a cambios inesperados de temperatura, pero también encontramos otros municipios que decían que eran en sequías, que eran lluvias severas y torrenciales, y eso también nos va mostrando cuál es la percepción de las personas en territorio. Entonces, después de entender esta realidad de cómo está nuestro panorama, de cómo están los efectos de cambio climático, nosotros, digamos, se propone a nivel global dos tipos de acciones. La adaptación, que es, y la mitigación, que mitigar es reducir esos gases de efecto invernadero que producen o generan ese cambio climático, y la adaptación, que es el cambio climático está sucediendo, tenemos que hacer acciones para adaptarnos a esos cambios que vienen en el territorio. Para eso, pues nosotros vimos el departamento de Caldas, digamos, de una forma transversal. Primero, generando una determinante climática que está todavía en desarrollo y realmente una determinante climática es que en el ordenamiento se incluya el tema de clima, que eso es muy importante para que un municipio pueda adoptarlo en su POT y pueda tomar acciones, que también la corporación autónoma dentro de sus acciones deberá incluir en su plan de acción recursos para trabajar el tema de cambio climático. El Comité Territorial de Salud Ambiental COTSA también deberá tener una mesa de cambio climático y cómo poder, digamos, fortalecer la gestión, pero también cómo se fortalece desde un nodo regional, no solo desde el departamento de Caldas, sino Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, como, digamos, empezar a hablar a una escala un poco mayor en términos de cambio climático y aparte de eso, pues cómo tener un plan de gestión ambiental regional que es un instrumento de planificación que nosotros tenemos a 12 años ligado con algo tan importante. Para nosotros todos esos temas son importantes, pero hay uno que es fundamental, que es el PIC, que el PIC es el Plan Integral de Gestión al Cambio Climático, que es el que va a ayudar a permear, es el plan que nosotros generamos y que ayuda a permear los otros planes para que incluyan cambio climático y reducir esa vulnerabilidad. Esto es un proceso que nosotros hicimos con la Universidad Autónoma, la Gobernación de Caldas, y es que empezamos con unas agendas climáticas, entonces nosotros tenemos los municipios, cada municipio tiene una agenda que le dice cómo cambia la precipitación, cómo cambia la temperatura, a qué indicadores ellos son vulnerables y algunas acciones planteadas en general. Y aparte de eso, también nosotros empezamos a hacer talleres con gremios, con sociedad civil, pero también, digamos, con expertos, con grupos focales para precisamente empezar a hablar del tema y que tuviéramos un plan integral de cambio climático que pudiera trabajar en la transversalidad de todas las líneas. Entonces, nuestro plan de cambio climático para el departamento de Caldas tiene 5 estrategias. Una que es gestión del riesgo. Como ustedes ya me han escuchado mucho hablar del tema de riesgo, es importante incluirlo en el cambio climático. Adaptación y resiliencia. Desarrollo bajo en carbono, que está ligado al tema de mitigación y que tiene 2 líneas que son transversales a todo esto, que es acción para el empoderamiento climático, donde está la gobernanza, la gobernabilidad, pero también la participación. Y un tema de gobernanza, digamos, resaltando un poco esa línea también transversal en todos los sentidos.
Tenemos unas líneas estratégicas: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, desarrollo rural resiliente y bajo en carbono, desarrollo urbano resiliente y bajo carbono, desarrollo energético resiliente y bajo carbono, desarrollo industrial e infraestructura resiliente y bajo carbono, y ecosistemas para la resiliencia. Y tenemos unas transversales que son, por ejemplo, la educación, información, comunicación, actores y cooperación para la gobernanza, planificación para municipios y ciudades resilientes, financiación de instrumentos económicos, seguimiento y evaluación. Esto, digamos que es un poco ese nuestro plan integral de cambio climático, que digamos que no está en esta presentación, pero que adoptamos también, que digamos logramos que el departamento de Caldas lo adoptara bajo decreto con el decreto 0191 de 2020. Y eso es muy importante porque eso lo que dice es que el gobierno de Caldas y las entidades lo que van a hacer es gestionar un recurso para financiar esas acciones de este plan integral, y que van a buscar que también estos actores se vuelvan de forma transversal. Como les decía, este instrumento, este plan integral, es el pilar fundamental que está asociado. Entonces nosotros tomamos ese plan integral de cambio climático, y cuando construimos los otros instrumentos de planificación como el PEGAR, incluimos, por ejemplo, en la visión regional el tema de cambio climático, que nos parece muy importante para poder gestionar recursos para territorio. Pero también un poco empezamos a ver que tuvimos una línea solo para riesgos ambientales y cambio climático, y eso lo que hace es que tengamos en nuestro plan de gestión ambiental que 27 centros urbanos tengan acciones climáticas ejecutadas, que podamos buscar recursos para eso, y que tengamos redes de apoyo comunitario y sectorial, pero también un cumplimiento del plan integral de cambio climático para el departamento de Caldas. Asimismo, es un proceso que está en la actualidad que estamos haciendo, que es cómo estamos articulando los planes del desarrollo con plan integral de cambio climático. Y es que nosotros encontramos un hallazgo, y es que el hallazgo que encontramos fue que hace 4 años, en los planes de desarrollo pasados, solo 3 municipios del departamento de Caldas tenían dentro de sus planes de desarrollo acciones al cambio climático. Entonces nos tomamos, digamos, el trabajo de empezar a motivar que en los planes de desarrollo encontraran acciones de cambio climático, y encontramos qué acciones específicas dentro de cada plan empiezan un poco, digamos, a apuntarle al cumplimiento de ese plan integral. Pasamos de 4 casi a 27, a 26 municipios o 24 municipios, no recuerdo muy bien, que incluyen cambio climático dentro de su plan de desarrollo, y eso indica que están invirtiendo recursos para hacer acciones en términos de gestión de cambio climático. Pero también empezamos a ver que hay otras cosas que podemos permear en términos de la gestión del mismo, y es como, por ejemplo, empezamos a trabajar en impulsar el tema de negocios verdes, pero también como ya hay actores en territorio que vienen haciendo acciones, y aquí me quiero detener en este particular. Digamos, en la ciudad de Manizales, para mí fue sorprendente entender que, o encontrar que ya hay constructoras que tienen paneles solares para sus áreas comunes, pero que también tienen recolección de aguas lluvias para por lo menos las cisternas de los baños, y también tienen terrazas verdes. Entonces nosotros decimos, bueno, chévere empezar a ver este modelo y cómo se empieza a articular en territorio. Pero también hemos visto la responsabilidad de muchas empresas, que aquí es muy importante. Entonces, por ejemplo, en Buen Café, cómo ellos, digamos, cambiaron o hicieron una transformación energética importante, donde han reducido, digamos, el uso, digamos, de electricidad de fuentes convencionales, y eso también es bueno entender que la industria se va actualizando para todo esto. También desde la población, porque pues es digamos, algo importante, como por ejemplo existen ya personas que trabajan con reservas de la sociedad civil en procesos que venimos trabajando con otras estrategias de conservación, pero también como ellos desde la producción, digamos, pequeña, cómo empiezan a impactar todo el tema de cambio climático. Entonces el cambio climático en realidad termina siendo tan transversal y a una escala desde lo pequeño hasta lo grande, que para nosotros es importante la gestión que se haga en todos los sentidos. Y algo que pues nosotros estamos viendo que pasa en otros territorios y queremos de pronto mirar a futuro, es cómo en un mercado voluntario de carbono puede apoyar a los pequeños productores, a las pequeñas empresas, a los que tienen fincas de conservación, desde esas grandes empresas que impactan, pero es algo que apenas se está visionando en territorio. Estos son un poco algunos cursos que ustedes pueden acceder
la página de Corpo Caldas le va a cambiar el link porque va a cambiar donde está el acceso a las agendas climáticas, al plan integral de cambio climático, a toda la información que hemos generado, por ejemplo, la desestigmatización del nodo, que también lo hicimos con la Universidad Autónoma. Y estas dos, digamos, que son un poco para recibir cursos de cambio climático que le permitan a ustedes también llegar un poco más, conocer un poco más sobre qué pueden hacer de gestión desde cada uno, desde su perspectiva, para facilitárselos a ustedes para que tengan mejor acceso. Eso era un poco lo que quería comentarles. Espero no haberme demorado mucho tiempo. No sé si tienen preguntas, dudas, que aquí quedo súper atento a poder responderlas. Bueno, Fabián, pues para nosotros es un honor mostrar una experiencia donde todos hemos puesto nuestros ojos, nuestro corazón y lo más importante, las capacidades que nuestro territorio adverso, montañoso, nos ha retado a que las tenemos que poner en contexto. Igual tú también hablabas de las zonas costeras, nosotros el arreglo de paz, pues nuestros guías facilitadoras y nuestros PDPs están por todo el territorio y pues de alguna manera todos los elementos están allí como reflejados. Para todos, pues esto fue una muestra micro de lo que pasa en el país y creo yo también en el mundo. Pero también cuando escuchamos la última parte de nuestra intervención, de la intervención de Fabián, ya nos tocaba a nosotros mucho como programas de desarrollo y paz cuando estábamos hablando de los mercados verdes, de otro tipo de escenarios que ya son más cercanos a nuestras realidades territoriales, pero una invitación que nosotros queremos hacer desde Paz y Competitividad, que también nuestros estudiantes se han vinculado a estos proyectos y muchos actores del territorio, alcaldías de los municipios que Fabián mencionó, La Dorada, tenemos en este momento está Gerson y Claudia que hacen parte del PDP de La Dorada. Hemos estado conversando mucho al respecto. Entonces, nuestra invitación grande es cómo como territorio y como habitantes del territorio hacemos parte de esos escenarios que tú mencionaste, Fabián. Tú hablabas de unos consejos, tú hablabas de unos escenarios que no son solo a nivel Caldas, sino que creo yo que la ley los está invitando a que lo conformemos. La pregunta sería entonces, ¿cómo los pobladores de los territorios pueden acceder a estos espacios de gestión y de planificación del cambio climático en el marco de preservar no solo sus escenarios inmediatos, sino también sus productos, sus cosechas, el tema del agua? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como habitantes del territorio, como pobladores, llegar a ser parte de estos escenarios? Bueno, digamos que básicamente hay que entender que digamos, Colombia en sus compromisos, digamos, la ley lo que dice es que cada territorio deberá tener un plan integral de cambio climático, o sea que cada departamento debe tener un instrumento de planificación como son los planes integrales de gestión al cambio climático, y en este deberán facilitarse, digamos, un poco la participación de todos los actores y las responsabilidades de los mismos. Aquí hay que decirlo, nosotros precisamente con la Universidad Autónoma estamos avanzando en conformar un comité de plan integral de cambio climático que obviamente no tiene que contener solo la institucionalidad, sino que tiene que contener esos actores sociales, esa participación importante de los mismos. Estamos definiendo cómo hacerlo o cómo poder, digamos, que esos actores sociales puedan llegar a la gestión de cambio climático a través del Comité de Plan Integral, pero para nosotros ya es claro que tienen que estar muchas instituciones y que obviamente tiene que haber una participación social, por lo menos en el departamento de Caldas. Sin embargo, pues digamos el decreto 298 de 2016
ya empieza también a establecer un poco el funcionamiento del Sisclima, que si bien es muy institucional, genera algunos espacios, por ejemplo, como son los nodos regionales de cambio climático, en los cuales nosotros en el país tenemos 9 nodos regionales de cambio climático, que es donde se habla un poco esa gestión y esa articulación de territorio, pero también digamos que la articulación con nivel central, con los compromisos que establece el ministerio, cómo los lleva a territorio, y es importante empezar a identificar estas instancias para que ustedes como programas de desarrollo de la paz puedan participar activamente de los nodos regionales de cambio climático, que no es solo hablar de las problemáticas, sino, digamos, fortalecer la gestión. Entonces, uno de los nodos encuentra las capacitaciones, los proyectos que están llegando, y por eso les digo que es muy importante que desde sus territorios empiecen a orientar y a visionar el tema de los nodos regionales de cambio climático para que hagan partícipe estas instancias. Entonces, digamos que tenemos una, entendiendo los planes integrales de gestión del cambio climático. Segundo, los nodos regionales de cambio climático. Y tercero, el cambio climático es un tema transversal, pero tenemos otras instancias de participación en las que nosotros también hemos querido impactar. Por ejemplo, los consejos de cuenca. Y eso se vuelve también muy importante porque el cambio climático, si bien tiene una gestión, es un tema tan transversal que podemos hablar en términos de recurso hídrico y tener una parte específica de cambio climático, podemos ir de biodiversidad y tener una parte específica de cambio climático, así que yo creo que una de las potencialidades también es poder participar en los consejos de cuenca y exigir, digamos, a las instituciones que participan, empezar a incluir el tema, los análisis y a buscar la gestión efectiva de las mismas. Entonces, digamos que esas son, digamos, dos instancias principales, que es el Plan Integral de Cambio Climático, pero los nodos regionales, que yo creo que los programas para desarrollo de la paz pueden, digamos, impactar mucho ese tema de nodos y participar efectivamente de los mismos en las diferentes regiones, pero también cómo participamos desde los otros escenarios de participación, como consejos de cuenca, como mesas de gobernanza de páramos, donde si bien no es el tema central de cambio climático, sí pueden hablar de algún tema de gestión del mismo, y eso es importante también para que todos los instrumentos empiecen a transversalizar el tema de cambio climático. Y como digamos para complementar, pues también estar muy pendiente en los departamentos, las corporaciones autónomas, por ejemplo, hablando del caso de La Dorada, nosotros estábamos gestionando un tema, estamos presentando un proyecto para el Fondo Verde del Clima que se llama Escuelas Bioclimáticas. Y es, por ejemplo, cómo cambiamos la visión de las escuelas rurales para volver escuelas que sirvan de modelo en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Y particularmente nosotros, el Departamento de Caldas, un ejercicio con la Universidad Autónoma del Departamento de Caldas, se va a abrir una convocatoria para que se postulen, digamos, para unas, creo que son, no recuerdo cuántas escuelas son, pero hay unos pilotajes que queremos hacer en territorio que la Universidad Autónoma, digamos, está liderando en este momento, y sería empezar, digamos, a postular algunas de estas escuelas para empezar esa transformación tanto de espacios físicos como también un poco en el términos de educación para incluir el cambio climático dentro del mismo. ¿A qué me refiero con esto? En el departamento de Caldas, sin embargo, lo que quiero resaltar es que en cada departamento muchas veces hay gestiones que nosotros no conocemos. Y es importante empezar a transversalizar, a exigirle a las corporaciones, a las gobernaciones, empezar a conocer esas convocatorias, y por eso digo que me parece un espacio muy importante los nodos regionales donde pueden participar. Fabián, me gusta mucho escuchar lo de los nodos y saber pues que de paz y competitividad con nuestros mismos practicantes participamos en esa sistematización y cómo los territorios se ven permeados por este tipo de estrategias que seguramente podemos poner al servicio de la red, y la invitación, como tú dices, es hacerse muy amigo de las corporaciones regionales. Lo que queríamos mostrar nosotros con esta experiencia es precisamente ese trabajo mancomunado, lo que hablábamos esta mañana, esas relaciones de confianza que hemos establecido entre la gobernación, paz y competitividad, la universidad y Corpo Caldas para sacar adelante este tipo de estrategias. Me gustaría mucho, pues además de darte un abrazo muy afectuoso, me gustaría mucho escuchar que Germán quiere hacer una intervención, Germán Niño. Entonces, de pronto para que Fabián se contextualice un poquito
contarnos de qué programa de desarrollo y paz o de qué entidad facilitadora viene. Y bueno, Germán, gracias por tu intervención y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes de nuevo por acá en este proceso, en esta serie de talleres que me parece muy buen inicio. Este tema está estupendo. Entonces, en este momento estoy haciendo la intervención a nombre del PDP del Alto Bichada Albipaz. Este PDP está ubicado en el departamento, bueno, en la Orinoquía, en la parte alta del Bichada. Y dada, digámoslo, esa configuración, nos ha permitido vincularnos estrechamente con toda la situación de la Amazonía. Entonces, desde hace ya prácticamente como 4 años, creo, hemos estado vinculados al proceso del Foro Social Panamazónico desde el mismo PDP. El PDP ha sido partícipe incluso en el año, en febrero del 2020, que realizamos el preforo del Bichada justamente allá en el municipio de Comaribo, en la sede del PDP. Y este foro nos ha permitido entrar al tema de cambio climático con una visión regional. Cuando hablamos de la Panamazonía, hablamos de toda la cuenca del río Amazonas, que incluye los 9 países. Justamente este año, en el mes de julio, se va a realizar el 10º FOSPA, el 10º Foro Panamazónico en Belén de Pará. Por supuesto, la idea es poder virtualmente, porque no creo que presencialmente lo podamos hacer presencia como PDP en el foro, como lo hemos hecho en 2 oportunidades. Entonces, quería compartir esta información, puesto que si podemos, si es del caso y el interés, podríamos generar esa conexión para que podamos tener la dimensión del problema de cambio climático a un nivel, digámoslo, un poco más internacional. Y desde allí, a través del PDP del Bichada, poder entonces también conectar a la red Pro de Paz con este proceso. Era básicamente eso. Gracias, Claudia. Germán, muchas gracias. De verdad que además que nos gustaría mucho conocer esa región, creo que debe ser un espectáculo. Es un espectáculo, yo la conocí, yo estuve en Comaribo, queda lejitos, pero le cuento que recomendado para todas las personas, un lugar estupendo. Ahí ve la Bueno, inmensidad del bosque que tenemos realmente en el país. bueno, no, y pues creo que también aceptar la invitación de Germán de conversar más con él para poder participar en estos escenarios en el marco de esta alianza One, Paz y Competitividad, Corpo Caldas y Gobernación, que creo que es una alianza también de mostrar, y como lo decíamos esta mañana, el resultado de la confianza y del trabajo colaborativo para los temas de desarrollo y paz. No sé si tengamos otra pregunta o otra intervención o bueno, no sé, Fernando, cómo podría seguir la agenda. Gracias, Claudia. No, pues estamos bien de tiempo, tenemos todavía estos minutos hasta las 5:30, entonces, pues si hay otras intervenciones de quienes están aquí conectados sobre este tema, pues creo que valdría. Pues agradecer a los colegas que hicieron la presentación, muy valioso, muy interesantes todas estas categorías de análisis que yo creo que nos ayudan mucho a afinar, digamos, la reflexión y poder como tener elementos, porque claro, así como lo vemos, es un tema complejo que requiere de mucho, pues, ejercicio técnico, digamos, para conocer cómo están estos comportamientos en las distintas regiones del país.
Nada, entonces si hay algunas otras intervenciones o ideas o, o experiencias o como lo están viendo desde la región, creo que podríamos aprovechar estos minuticos para eso, Claudia. Gracias. Emilio, un abracito muy grande y bueno, tienes la palabra. Emilio, no te escuchamos. Gracias. Primero que todo, agradecer por todo este trabajo y por la presentación, muy amables por acompañarnos en esto. Y disculparme porque me tuve que ausentar un momento, pero estoy supremamente interesado en cada palabra que se ha dicho. Asumo que puedo revisar un audio porque entiendo que se ha estado haciendo un registro grabado de los talleres. Eh, de todas maneras, no sé si se dio respuesta a ello, pero quiero preguntar, ¿cómo logramos que este eje temático nuestro que llamamos, pues el que mañana vamos a trabajar en un taller aparte, que lo llamamos, pues, tiene una denominación, ¿sí? Dada, como bien lo dice Fernando, yo creo que las denominaciones tienen su valor, cargan también su lastre algunas veces cuando son difusas, no quiero decir que esta lo sea, pero tiene su denominación, entonces se dice cuidado de los recursos naturales y vida digna, ¿no? Eh, entonces, el cuidado de los recursos naturales incluye por lo menos una conciencia de la relación, pues de la situación del cambio climático y de la situación de los ecosistemas, de la conciencia ambiental, digamos, en un título mayúsculo si se puede. A veces es un poco peligroso usar títulos mayúsculos porque se interpreta que se están sacando cosas. Yo diría, dimensión ambiental incluye el asunto de la variabilidad climática, no solamente en términos de reducir el impacto, sino de mitigarlo. Y el cuidado de los recursos naturales es esa responsabilidad pues, que tenemos con nuestra madre tierra, a ver qué es lo que vamos a hacer con lo que aún queda de ella. Y yo quería, no sé si la pregunta es para Fernando o para el conjunto de Claudia, todos, ¿cómo sugieren ustedes que las acciones de la red puedan tener una, una repercusión, un apalancamiento en política pública a nivel nacional? ¿Cuáles serían los focos principales o el foco? Mañana tenemos un taller en donde debemos definir una acción al menos, una acción. Y yo quisiera escuchar de ustedes la sugerencia de cuál es el ambiente a nivel nacional como red para hacer incidencia política eh, que, que, que tenga sentido. Ustedes saben que la incidencia política a veces uno se siente como llenando un vaso de cerveza con unas goticas de esencia de anís. Y otras veces se siente que sí, realmente uno está poniendo la última gota de una copa para llenar un vaso. Entonces, esa es la solicitud. Disculpen lo largo. Gracias. No, Emilio, como siempre, muy interesante, siempre nos pones un nivel alto para la respuesta. Básicamente, Fabián, nos está invitando, Emilio, a que miremos nosotros como Red Pro de Paz cómo podríamos tener asiento y generar algunas conversaciones en clave de política pública ya a nivel nacional. Entonces, bueno, te escuchamos. Como dice él, cómo se está moviendo la arena política en estos tiempos y cómo podríamos nosotros tener incidencia. Bueno, como digo, desde las regiones, yo creo que los nodos regionales son el mecanismo de participación para conocer, digamos, como la gestión entre el nivel central y precisamente los territorios, pero también para articularse dentro de los mismos territorios en términos de gestión de cambio climático. Yo repito que esta instancia debe ser fundamental porque los nodos tienen, digamos, incidencia directa sobre el Comité Nacional de Cambio Climático, pero también sobre el Comité de Gestión Financiera de Cambio Climático. Así que es como la ruta de entrada para conocer todos los canales de incidencia política por el que incluso se discuten, digamos,
las normas que tengan que ver o estén asociadas con cambio climático se socializan, digamos, en estos espacios. Entonces yo creo que esa es la instancia que en este momento está diseñada como diseño desde el decreto 298, son los nodos regionales de cambio climático, que incluso, digamos, pues digamos para todas las regiones tenemos 9, entonces está Orinoquía, está el Amazónico, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Antioquia, Eje Cafetero, Nororiente Andino, se me pasan los otros, Caribe, y de los Santanderes creo que hay otro. Esos son los 9 nodos regionales de cambio climático, que obviamente, digamos, son dirigidos por diferentes instituciones, pero que buscan articular las acciones de cambio climático. Yo les podría facilitar el contacto de la persona que lidera desde ministerios esos nodos regionales, para que ustedes puedan tener, digamos, esa incidencia de poder decir, bueno, en cada región esta es la persona coordinadora para que lo contacten y puedan participar de estos. Entonces yo, digamos que a través de José Fernando, les envío el contacto de la persona para que les envíe la lista de contactos de las personas líderes para que ustedes empiecen, digamos, a indagar, a hablar con ellas un poco sobre esa gestión y puedan tener esa participación efectiva. Fabián, ¿nos podrías un poco contar quiénes hacen parte de los nodos? Bueno, los nodos están compuestos por digamos, los departamentos o las gobernaciones, las autoridades ambientales, y aquí pues obviamente no son solo las corporaciones autónomas, sino también los parques nacionales, digamos las actividades ambientales también de partes urbanas. Están también ONGs que también, digamos, tienen incidencia sobre cambio climático. Está comunidades étnicas también tienen espacio dentro de los nodos regionales de cambio climático. Universidades también pueden participar de los nodos regionales de cambio climático. Gremios también hacen parte de los nodos regionales de cambio climático. Alcaldías también pueden hacer parte de los nodos regionales de cambio climático. Y a ver, yo creo que básicamente son esos los actores principales. Igual yo les puedo facilitar tanto el contacto como el decreto para que vean cuáles son los actores que están. Sin embargo, en este momento, o en este momento no, llevaba ya, el ministerio quería hacer una modificación sobre el decreto precisamente para incluir más actores dentro de los nodos regionales de cambio climático, porque también está el ministerio, los institutos de investigación, digamos que es donde confluyen todas las entidades que trabajan con cambio climático en las regiones. Las regiones administrativas de planificación también. Bueno, Fabián, creo que... Claudia, Fabián, qué pena yo ahí. listo, José, claro, claro. Porque es que hay otra instancia que la hemos experimentado mucho pues acá en Caldas y en el eje cafetero, que también es una posibilidad bien interesante. José, te nos fuiste. José, creo que la conexión está fallando un poquito, ¿o es solo a mí? Nosotros también lo perdimos, no lo escuchamos. Ya, ahí me escuchan mejor, pena. Escuchas bien, pero un poquito lejos. Bueno, no, yo creo que ya aquí me mejoró más. Bueno, pero no, les decía que está esa instancia que es mucho más local, más territorial, más comunitaria, con la que hemos trabajado y hemos aprendido mucho, que son los grupos locales del clima, y que hay grupos que hemos conformado con colegios, con asociaciones de campesinos, con empresarios, y creería que allí hay también un espacio de trabajo y de incidencia bien interesante para hacer una Te volvimos a perder. gestión del clima. Aló, ¿nos escuchas? Te volvimos a perder. Hay como para que mientras que vuelve José y complementar los grupos locales, realmente digamos que nacen en el departamento de Caldas, que son unos grupos que diferentes instituciones comunitarias, por ejemplo, algunas personas de la sociedad civil, algunos colegios, los bomberos, las alcaldías,
se reúnen para hablar en términos de clima, asociados también a unas estaciones, pero es un ejercicio muy local del departamento de Caldas. Entonces ahí sí no sé qué tanta incidencia pueda tener en los otros territorios o que tengan conformado en los otros territorios para poder impactarlo, digamos, particularmente. Entonces, tal vez los del departamento de Caldas, nosotros podremos buscar cuáles son los grupos de clima que están conformados para que tengan una participación efectiva, pero también digamos que, como les decía yo a ustedes, cada departamento muchas veces tiene su propia gestión. Entonces, por ejemplo, Risaralda no tienen grupos locales del clima, pero tienen otra denominación que no me acuerdo cómo se llama, pero está un poco más asociado a colegios. Entonces, cada uno, digamos, va cambiando en términos de esos espacios. Pero definitivamente, pues digamos que hay muchas instancias en cada región que están, digamos, para estar permeadas. Yo les estaba hablando de una instancia, digamos, nacional, digamos, regional, nacional, pero obviamente, pues de cada departamento, cada, digamos, inclusive municipios pueden tener una gestión particular en cada uno de esos temas. Fabián, gracias. Pues a José lo perdimos. Mientras tanto, entonces, Felipe, un abrazo y bueno, tienes la palabra. Felipe. Buenas tardes. Bueno, me complace nuevamente saludarlos. Escuchando a Fabián, me acordaba de un evento al que fui invitado hace algunos años atrás de innovación. Y escuchaba yo a los participantes hablando de tecnología 5G y de lograr llegar a las comunicaciones en los barcos cruceros y todas esas cosas importantes que podían conseguirse con la tecnología. Pero cuando yo hice la intervención, le dije, muy lindo oírlos hablar de lo avanzado de la tecnología, cuando hay territorios donde ni siquiera conocen de la tecnología. Entonces, escuchando a Fabián, pues también me hacía esa misma pregunta. Y es, a veces nos enfocamos en toda esa magnitud y implicaciones del cambio climático, pero ¿qué tanto estamos revisando en nuestros territorios esas realidades de la vivencia del cambio climático? Por un lado, porque es que realmente hay muchas confusiones, hay demasiadas interpretaciones alrededor del cambio climático que generan confusiones, que generan desvirtuación de lo que se conoce, de lo que se sabe. Entonces, a manera de intervención, pero también como de propuesta, es llegar a que pasemos de ese tecnicismo que hay alrededor y pues no quiero ser irrespetuoso e irresponsable con Fabián y con todo esto que han estudiado, que me parece maravilloso toda esa forma de ejemplificar las cosas. Pero en nuestro quehacer de programas de desarrollo y paz ya hay que pasar de ese tecnicismo a las realidades territoriales. Eso es un primer paso fundamental y creo que podíamos hacerlo con ese ejemplo del que hacías de la casa de zinc y la casa de palo. Es decir, cómo vamos encontrando realmente esa realidad. Lo segundo, cómo empezamos también a revisar los modelos extractivistas que tenemos en la región y cómo eso de alguna manera se constituye en una contraposición al nivel de adaptabilidad al cambio, porque ya tendríamos y de manera definitiva tendríamos que hablar de la adaptabilidad del cambio, porque pues ya el cambio climático está en curso. Como decías en la película que nos ponías a la introducción de tu presentación, cuando veías la película de lo del virus, pues aquí no estamos en la película de si el cambio climático llega o no, sino estamos en la película de que el cambio climático llegó y cómo logramos realmente materializar estrategias que se den eso. Por ejemplo, yo viví una experiencia interesante con una gente de Nicaragua que estaba preparando un frijol, que es uno de los alimentos para nosotros fundamentales en nuestra región, unas plántulas y una variedad de frijol ya con unas características adaptables al cambio climático.
de menos utilización del agua, mayor respuesta a la potencialidad solar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en esos elementos como programas de desarrollo y paz, debemos entrar a trabajar fuertemente que nos permita ir ya de manera específica, llegar a cada uno de los territorios en eso. Pienso yo importante, Fabián y equipo de la red, que debemos pasar del cambio climático al cambio mental. Y lo digo de manera figurada en decir, bueno, sí, tenemos mucha información, muchos temas de cambio climático, pero ojo, hay un cambio mental en nuestro territorio que todavía no hemos podido lograr hacer, llegar a que la gente entienda esa magnitud y el impacto que ocasiona en todos los niveles. Ya nos lo presentaba Fabián muy detalladamente en todos los niveles del impacto climático, porque a veces creemos que es que porque el agua ya va a ser menos, que porque los animales se mueren, porque nos calienta mucho la cabeza y nos da cáncer, etc. O sea, hay una diversidad de impactos. Entonces, ¿cómo pasamos a ese cambio mental? Y finalmente, ¿cómo pasamos ya al diseño y a la implementación de acciones muy puntuales en la cotidianidad del poblador de nuestros territorios? Por ejemplo, ¿cómo pasamos de eliminar de tajo esa vieja costumbre de hacer quemas, que es los mínimos de hacer quemas antes de las cosechas? ¿Cómo pasamos de ese sistema? ¿Cómo pasamos de sistemas de trabajar siempre los mismos modelos productivos que también le están haciendo y le están causando daño a la tierra? Entonces, esos 4 elementos quiero compartir con ustedes y de verdad los felicito porque es una manera muy pedagógica de informarnos sobre el tema del cambio climático, pero sí llegar a esos niveles de poder como programas de desarrollo y paz. Yo acá lo llamo en los ejercicios prácticos poner el polo a tierra. Es decir, bueno, esos cambios climáticos se ve como por allá por la nubelosa, cómo lo llevamos realmente al ejercicio práctico en nuestro territorio. Muchas gracias. Felipe, yo creo que tu intervención es completamente interesante porque de verdad creo que esto también es del día a día, ¿no? De lo cotidiano, de esas buenas prácticas que vamos incorporando y ya luego se vuelven hasta parte de la vida diaria. No sé si Fabián quiere hacer una intervención al respecto o escuchamos. Sí. Dale, Fabián. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es uno de los retos que nosotros nos hemos enfrentado, es que no solo desde la institucionalidad, sino también desde la academia, podemos hablar de cambio climático, de las consecuencias, pero definitivamente la desconexión que hay de conocerlo esto con territorio es el reto más importante. Precisamente por eso nosotros nos íbamos un poco a bajar la escala con los municipios, porque veíamos que nosotros lo teníamos planteado, pero los municipios no. Y ahora estamos hablando de una escala de municipio que obviamente hay que bajarla a las comunidades y eso es un reto que nosotros tenemos evidente, que hemos manifestado también, porque uno puede tener una política muy bonita, puede tener los análisis súper bonitos, pero si usted no tiene, digamos, esa dinámica, si las poblaciones locales, que son los que sufren las consecuencias puntuales, no apropian esos temas, digamos que ahí se vuelve a complicar. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es un tema que ha fallado a nivel nacional y regional y es cómo podemos aterrizar el cambio climático a las poblaciones y que las acciones puedan verse reflejadas para ellos, no con acciones de gestión tan grandes. Si bien tenemos planes que son importantes, ¿cómo empezamos a bajar los temas? Que es lo que debería estar ahorita y lo que deberíamos empezar a trabajar ahora para que se vuelva efectiva la gestión que vimos en cambio climático. Así que estoy totalmente de acuerdo con la intervención. Gracias, Fabián. Felipe, a ti también muchas gracias por la intervención. Emilio nuevamente quiere conversar con nosotros y creo que estaríamos finalizando con una coterránea. Seguirías tú, Claudia. Entonces, Emilio. Gracias y me disculpan que no me gusta hablar tanto, pero es un tema tan pertinente, estoy motivado. Y quiero transmitirles un poco mi frustración. O sea, yo con muchísimo respeto reconozco todas las labores que se hacen de incidencia a nivel micro y regional, y yo respeto además que hay muchísimos avances, particularmente en ciertos departamentos
como Caldas, donde trabajé, tuve el honor y la fortuna de trabajar allá varios años, o en Antioquia también, pero hay otras regiones en donde la brocha está muy lejos, pues bastante lejos, o sea, ni el macho arrima ni el rejo alcanza, o sea, la vaina es muy distinta. Entonces yo el reto que estaba haciendo, y se los hago ampliamente, no tienen que responderme ahorita, pero se lo hago a todos los asistentes para que lo pensemos en estrategia de red como instancia de coordinación nacional, la principal plataforma en Colombia que hace coordinación entre sociedad civil, sector privado y Estado, es la red ProDePaz. La red ProDePaz debería tener un solo foco de incidencia política a nivel ambiental, a nivel nacional, es decir, para ir a hablar con los congresistas, para ir a hablar, y yo no sé si es que es el compromiso X que no se ha ratificado, que no se ha firmado, yo no sé si es hablar de lo de los combustibles fósiles hasta cuándo, o yo no sé si es que, qué es lo que tenemos que hablar, y esa es la pregunta, ¿no? Porque yo vuelvo e insisto, me parece que sí, está muy bien y hay que hacer trabajos de manera simultánea y paralela. Hay que ir al barrio, hay que ir a la vereda, hay que ir a la asamblea departamental y al consejo municipal y hay que hablar con las empresas de la minería y de la ganadería y de cómo están acabando con los ríos cuando los secan y todo esto. Está bien, pero también hay que hablarle al gobierno nacional, al Estado, no al gobierno nacional, he dicho mal, hay que hablarle al Estado en términos claros. Es que la cuestión ya es más que urgente. Nosotros estamos requete tarde. No es que no hicimos la tarea, sino que llegamos a clase tarde y la tarea no la hemos hecho. A nosotros nos van a pasar la cuenta. Cualquier nieto o cualquier sobrino nos va a decir, hermano, pero usted no es que tenía que ver con la red ProDePaz. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo, hermano? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo si siguieron igual? No hubo cambios. Entonces ahí dejo la pirinola y les agradezco, muy amables. Gracias, Emilio. Creo que mañana en ese escenario también que tenemos de conversación sobre estos temas, podemos volver a poner a llevar la inquietud a la mesa porque creo que todos estamos convencidos de esa gran responsabilidad que tenemos. Claudia, entonces te escuchamos nuevamente. Tú haces parte del PDP Magdalena Centro, entonces aquí está. Bueno, buenas tardes para todos. Qué bueno pues escucharlos a todos. Quería compartir un poco de esa experiencia que desde el PDP Magdalena Centro hemos tenido con uno de los procesos bandera, que son los planes de acción integral enfocados dentro de los PONCAS, en este caso del río Guarinó y río Mier. Esos PAI nos han servido para lo que ya hemos estado concluyendo en este espacio y es ese aterrizar todas estas propuestas en el territorio, en las comunidades que habitan estas cuencas, ¿sí? Entonces, ese es pues como un escenario. Y desde el que hablaba el señor Felipe Amaya, de que es ya ponernos la camiseta desde el PDP Magdalena Centro, a partir del 2018 se tomó como política obligatoria que en ninguno de nuestros eventos, llámese taller, llámese evento masivo, foro, podía haber ningún tipo de desechable o plástico de un solo uso, porque es desde acá donde debemos empezar a hacer la diferencia, ¿sí? Entonces nosotros, si estamos en territorio, en una vereda y pues vamos a facilitar el almuerzo del refrigerio con quienes vamos a contratar, les decimos, por favor, consigamos, así sea de la escuela, consigamos la vajilla o en su defecto ya tenemos también nosotros, pues nos adecuamos para, por ejemplo, el vaso, que es lo que más se usa, el vaso plástico para entregar el refrigerio, algo así. Nosotros también, el equipo profesional carga con su kit de vasos para hacer ese evento. Eso nos ha permitido reducir, porque nos hicimos el análisis, nosotros al mes desde cada una de las 6 líneas que tenemos en el programa, pues estábamos generando una cantidad de residuos enormes. Entonces,
ahí nos empezamos a dar cuenta que con este primer paso podíamos empezar pues a aportarle un poco al tema del cambio climático. Y esto ha servido para que las comunidades empiecen a replicarlo también en las reuniones o eventos que hacen ellos. Entonces, desde acá, desde el PDP Magdalena Centro, totalmente contentos y satisfechos de escuchar hoy todo lo que se viene haciendo y encantados con lo que decía, no recuerdo si fue Emilio o Fernando, respecto a empezar a incidir ya en el tema político. O sea, ya debemos generar estas políticas claras desde los territorios para que estos avances, estas alianzas empiecen a ser efectivas. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Me voy a permitir leer una intervención de Carlos León de la Fundación Apoyar. Tiene dificultades con su micrófono y nos dice: a nivel general, los 4 conversatorios han sido una base temática y teórica muy pertinente ante los retos que tiene la Red Pro de Paz y sus entidades aliadas. Nos llama a diversificar nuestras acciones para ser más asertivos y acordes a los retos regionales y locales en el marco de la realidad del mundo y de sus profundas problemáticas. Es claro que para lograr un adecuado diagnóstico y una proyección de acciones con enfoque territorial y diferencial que garantice impactos medibles de desarrollo sostenible, necesitamos unir nuestras capacidades para apalancar tanto la gestión de recursos como la implementación. Ante esto sería importante que identifiquemos nuestras fortalezas y capacidades institucionales. Pues yo creo que también Carlos León nos hace un cierre muy interesante de esta conversación. Creemos que aquí vimos desde lo cotidiano hasta lo más grande, pudimos dejar por lo menos basteado algunos temas de conversación para mañana. A la red, a la coordinación y a la misma asamblea, agradecerles que nos hayan escuchado. A Fabiana José, que definitivamente siempre hemos sido aliados en este tema y seguramente lo seguiremos haciendo. Y a todos, un abrazo muy, muy grande.